pertenezco al grupo G3, la asignatura de Seguridad Social. En estos momentos, el tema que me tocó, en este momento voy a compartir pantalla. El tema asignado como tal es el piso de protección social. Eh, Como tal es una evolución normativa y el nuevo sistema de pilares. Como tal, el desafío, la formalidad laboral, como tal, Colombia enfrenta un reto estructural histórico. Más del 55% de la fuerza laboral trabaja en informalidad. Sus ingresos inferiores al salario mínimo es uno de los problemas más graves que presentan como tal esta situación. Trabajo por días o semanas sin continuidad, sin acceso al sistema pensional tradicional, desprotección total ante accidentes laborales y ante la seguridad social como es la salud, principalmente eso. Y eso se presenta principal por este tema del desempleo y por el aumento de la informalidad como tal, que no genera como tal una economía estable, sino variable, que en la mayoría de los casos son inferiores al salario mínimo los ingresos. Como tal, ¿qué es el piso de protección social? El concepto general de la OIT como tal es el conjunto de garantías básicas de seguridad social que aseguran protección para prevenir o aliviar la pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. La implementación en Colombia específicamente se refiere al mecanismo creado para vincular a personas que ganan menos de un salario mínimo legal vigente, garantizando salud subsidiada, ahorro para la vejez y un grupo exclusivo como tal. Como tal, este programa en sí, o sea, vincula, protege a estas personas que ganan o no tienen una constancia laboral y que sus ingresos son inferiores a un salario mínimo legal vigente, lo que el gobierno entonces garantiza como tal una salud subsidiada y un ahorro como tal de aportes a su vejez. Como tal, la evolución normativa, la EPND 2018 de 2022, en su artículo 193, crea un piso de protección social. El decreto C74 de 2020 también ha establecido una reglamentación específica, declarado inexequible con efectos diferidos. La ley 2381 de 2024 actual, que es la reforma pensional, transforma el sistema e integra el piso del sistema de pilares, lo cual genera un buen beneficio a esas personas que se encuentran en este tipo de situaciones. Como tal, es una población objeto que como tal vincula a este programa, como son en tiempos parciales, que son trabajadores que laboran por periodos inferiores a un mes, días u horas. Se puede presentar en diversos casos, diferentes funciones, como en fincas, como en jardinería y en otras muchos trabajos o empleos que se pueden presentar satisfacción, que no hay una continuidad laboral y no hay como tal, unos ingresos mínimos legales vigentes como el salario mínimo, entonces son inferiores. Entonces, como tal, no existe como que esa responsabilidad o esa economía para pagar la totalidad de la seguridad social o los aportes a seguridad social. Como venía diciendo, son ingresos bajos, quienes devengan mensualmente una suma inferior al salario mínimo, vengan a 500.000, 1.000.000, 100.000, 300.000, es variable. Entonces, como tal, no tienen una continuidad, un salario fijo, vigente, continuo, que los cubra o que ellos tengan la disposición, la facultad para pagar como tal la seguridad social. Esto se presenta más que todo en el sector rural, como venía diciendo, campesinos y recolectores con ingresos
estacionales o no monetarios. Entonces, eh, es un problema que se presenta, que Colombia presentó y este programa, en lo personal, me parece de gran ayuda para tener una equidad como tal en el programa. Como tal, existen tres pilares, una estructura del mecanismo del programa para garantizar la protección integral. El sistema se compone de tres elementos indivisibles, como tal es la salud, está, referente a que principalmente cubra este tipo de servicio, como tal del régimen subsidiado. La vejez, que es el BETS, que es el pilar semicontributivo, un ahorro que aporta como tal un subsidio del Estado para cubrir algún porcentaje o valor a las personas que presentan este tipo de situaciones. Y riesgos, que se usa inclusivo, en caso de que las personas que están en este programa tengan algún tipo de beneficio al momento de presentarse algún tipo de accidente. Y como se viene diciendo, o sea, son personas que de pronto no tienen ninguna vinculación, no tienen ninguna afiliación. Entonces, este programa como tal los ayuda a que tengan algún tipo de cubrimiento y respaldo con, con los aportes que hace el Estado en este programa. Como tal, hacer un régimen de sociedad es un acceso universal. El trabajador no paga EPS, su salud está cubierta por el Estado a través del régimen subsidiado. Tiene que pagar poco pago, un tipo de valor monetario a las IPS que prestan el servicio como tal a estas personas. La continuidad se garantiza, que aunque el trabajador tenga ingresos variables, nunca pierde su cobertura médica. Esto es un respaldo y una tranquilidad para los trabajadores, estas personas que presentan esta situación, que se les garantiza como tal su continuidad, su respaldo a este programa. Y pueden como tal tener esa tranquilidad de que en el momento de una anomalía, una enfermedad, tienen la atención y el respaldo de un programa que los puede acoger y cubrir todas sus necesidades médicas. También no existe ningún tipo de copagos altos, dependiendo de su clasificación en el CISBEN. También es muy importante tener en cuenta el puntaje. Acceder a servicios sin costo o con cuotas mínimas. Entonces es algo muy variable de que no van a ser como tal cubrir o pagar esos copagos de alto costo, dependiendo de algunos servicios que presta como tal las IPS, los servicios o las atenciones o exámenes o cirugías. También dentro de los pilares está la protección a la vejez, que es el BETS, que son unos beneficios económicos periódicos. Es un esquema de ahorro flexible administrado por Colpensiones, que como tal permite ahorrar lo que pueda aportar y cuando se pueda. Eh, Alguno de esos aportes lo puede hacer como tal la persona y el respaldo también que tiene como tal el subsidio que hace el Estado a cada persona. El incentivo estatal, claro está, el Estado premia el ahorro. Por cada 100 pesos ahorrados, el gobierno otorga un subsidio del 20% adicional al momento de destinarlo para la vejez, claro está. Entonces, por cada 100 pesos que la persona aporte, el gobierno da esa cantidad, le otorga un subsidio del 20%. Y así la persona tiene un respaldo y una garantía de que el gobierno está aportando como tal, a su pensión. Y es muy importante y gratificante de que este programa se esté dando a cabo. Las personas encuentran un respaldo y un alivio como tal al momento de presentarse a su vejez, al momento que ya no puedan laborar y puedan tener un incentivo económico mensual para su sobrevivencia, su sustento y sus necesidades. El nuevo pilar solidario,
la ley 2381 para los más vulnerables sustituye y amplía a Colombia Mayor a la población de hombres mayores de 65 años, mujeres mayores de 60 años en pobreza extrema o vulnerabilidad. El beneficio es una renta mensual de 223.000 pesos, ajustable por inflación, o sea que esto puede variar de acuerdo a la inflación que se presente en esos momentos en el país. El objetivo como tal de esto es garantizar un piso mínimo de subsistencia para quienes no logran ahorrar nada. Entonces, algo muy, un respaldo como tal que brinda como tal el Estado. Y esto se da por medio de encuestas y estudios realizados por el DANE para tener y por medio del CIFE y diversos requisitos que debe de cumplir la persona para como tal tener este beneficio de una renta mensual. También como tal el nuevo pilar semicontributivo. Aquí evoluciona el concepto del piso de protección social para quienes tienen algunos ahorros pero no alcanzan para la pensión. Como tal son 300 semanas mínimas para que cotizan entre 300 y 1000 semanas. Una rentabilidad se, devuelve los ahorros ajustados al IPC más el 3% de los intereses reales. Un subsidio se aplica, un subsidio estatal sobre el saldo para generar una renta vitalicia como tal. Entonces es muy importante tener en cuenta esto para este beneficio, estas características o tipos de métodos para recibir estos beneficios como tal. Como tal también unos porcentajes que varían dependiendo del género. El subsidio enfoque de género es de un 20% el subsidio para hombres versus un 30% subsidio para mujeres. La reforma reconoce la brecha histórica y otorga un mayor porcentaje de subsidio eh, a las mujeres en el pilar semicontributivo como tal. Hay un seguro inclusive para los riesgos, una cobertura específica. Al no haber afiliación a la AR, se crea este microseguro que cubre como tal siniestros ocurridos durante la ejecución de la labor, indemnización por incapacidad permanente, un amparo por muerte y auxilio funerario como tal. Presentaciones son los beneficios como tal que da y presenta este programa. También se paga mensualmente junto con el aporte del BETS, al BETS como tal. El aporte, ¿cómo funciona? El 15% del ingreso, el valor total del aporte mensual obligatorio para empleadores de tiempo parcial como tal. La distribución del 15%, o sea, 14 puntos, van directo a la cuenta de ahorros del BCBG y un punto paga la prima de seguro inclusivo. El aporte lo asume el contratante sin descontarlo al trabajador como tal. Luego tiene que saberlo las personas para hacer el aporte correspondiente en estos casos. ¿Qué beneficios tiene el empleador? El pago de aporte de seguridad social para independientes de 2024. Eh, seguridad jurídica, cumple con la ley y evita demandas laborales futuras, sin multas, evita sanciones de la OJPP por evasión de parafiscales, costos eficientes para proporcionar a los trabajados días u horas, no un costo fijo mensual completo, facilidades, se paga a través de la pila de forma sencilla en las diferentes plataformas como tal, aportes en línea, etcétera. Como tal, aquí está una tabla donde nos indica, de acuerdo al NIT o número de serie, los días hábiles de vencimiento como tal. Aquí como tal presento un caso práctico en el sector rural, donde Pedro, recolector de café, trabaja
en 3 fincas diferentes durante la semana. Él antes recibía el jornal en efectivo. Si se caía, nadie respondía. Cero pensión, cero cosas, cero. No sabía quién lo iba a respaldar en el momento de un accidente, si se enfermaba. Entonces, ahora con el piso de protección, cada patrón paga el 15% extra sobre lo que le paga ese día. Don Pedro acumula ahorros, pensiones y está asegurado contra accidentes en toda la finca. Entonces es muy importante que las personas tengan presente y tengan en cuenta este tipo de programas que los beneficia tanto a los empleadores como a los trabajadores. En caso también si son independientes también les favorece mucho para esas personas que tienen este tipo de situaciones que lo personal yo no lo conocía, pero ya lo estoy conociendo y es una gran ventaja para esas personas que no tienen un vínculo laboral constante, continuo y unos ingresos superiores al salario mínimo o iguales. Entonces, es muy importante que las personas conozcan este tipo de oportunidades que se presentan para poder aprovecharlas y mejorar continuamente sus, los beneficios, aprovecharlos y como tal mejorar su calidad de vida y tener una equidad como tal en la atención y en la oportunidad de tener una pensión cuando llegue a la vejez no pueda trabajar más. Un comparativo del sistema, unas características que el ingreso base de una persona como tal contributiva es un salario mínimo más, del piso de protección social es inferior a un salario mínimo. Costos total es del 28,5% del salario, aquí como tal es del 15% del ingreso asumido por el empleador como tal. La salud como tal es una EPS contributiva, aquí está en el régimen subsidiado como tal en el CISB. El beneficio final, como tal en contributivo, es una pensión en mesada completa. Y en el piso de protección se ve contributivo una renta vitalicia, que es un ahorro más el subsidio. El ahorro que como tal aporta el trabajador y el subsidio como tal que aporta el Estado como tal al, a la persona que está como tal en el programa del piso de protección social. Algunos mitos y realidades como tal que se presentan. Si me afilio al piso de protección social, pierdo el CISBEN y los subsidios como renta ciudadana. Eso es falso. El sistema está diseñado justamente para convivir con el régimen subsidiado. No se pierde la encuesta del CISBEN ni la elegibilidad para otros programas sociales. O sea que no tiene ningún tipo, no vaya a pensar que de pronto la persona vaya a perder sus beneficios por entrar como tal piso de protección social. Es un beneficio como tal que da el Estado a esas personas que no tienen ese tipo de vinculación o actividad económica, ya sea de un salario mínimo superior. Y ahora sí la persona como tal ingresa a una empresa, firma un contrato, ya la empresa como tal hace respectivas afiliaciones a seguridad social y así como tal sí ya no estaría dentro del programa porque ya está cotizando los porcentajes, los valores asignados de acuerdo a la ley. Hay unos retos y respectivas, cultura de pago. Se debe de hacer y cumpliendo las normas como tal, como lo establece el programa. Lograr que pequeños emprendedores, empleadores y hogares asuman el 15% adicional voluntariamente. O sea, que se haga un pago responsable y se estimen esos acuerdos. Sostenibilidad fiscal, garantizar los recursos para los subsidios. El pilar solidario a largo plazo como tal. Se espera de que esto beneficie a muchas personas, pero de que se pueda disminuir como tal la tasa de desempleo y esto sea una oportunidad como para subir y mejorar la calidad de vida. Tecnología, facilitar aún más el pago para zonas rurales sin internet como tal. Y suficiencia, que la renta vitalicia penal sea suficiente para una vejez digna, no solo una ayuda como tal.
Entonces, esta es mi presentación, profesor, como tal. Es muy importante resaltar de que es un tema muy interesante, muy bueno, que las personas como tal deberían de aprovechar y darse cuenta que es muy importante este, este programa, ya que brinda muchas oportunidades para seguir como tal en el sistema y seguir aportando como tal a su pensión. Y en verdad no lo conocía, me parece muy interesante saber sobre este tema y exponérselo a todos ustedes. Muchas gracias. Este como tal ha sido mi presentación, profesor.